con tu Biblia. Y lo que me gusta hacer, hermanos, ya sabes, me gusta que tú ores por mí, yo oro por ti, y que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este momento, Señor, en el que buscamos, Señor, enfocarnos en tu palabra, en que venimos, Señor, a que nos bendigas, por favor, Señor, por medio de tu palabra, que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, llevando esa palabra que hoy necesitamos, Señor, ese mensaje, Señor. Bendice los corazones de hoy, los que estamos aquí, Señor. Bendice en gran manera esta casa, Señor. Bendice a los hermanos, ese matrimonio, Señor, que ha sido de bendición, que yo sé, Señor, que ha sido de bendición para más matrimonios y para más familias, Señor. En Cristo Jesús te pido, Señor, que hoy nos bendigas como familias, nos hagas entender, Señor, tu voluntad, nos des, Señor, por favor, ese mensaje que nuestra alma necesita, Señor. No lo merecemos, Señor, pero lo necesitamos, papá. En Cristo Jesús, amén. Y así de mano de pie, acompáñame, por favor, a Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Yo creo que ahí está. Esa es la estatura perfecta. Ahí está. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Amén. Otra versión española dice: queridos hermanos, sois gente de paso en tierra extraña, por eso os exhorto a que luchéis contra los apetitos desordenados que hacen guerra al espíritu. Una versión más: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Amén. El día de hoy, hermano, quisiera que habláramos y quisiera que Dios nos ayudara a entender un poco más sobre la familia. Amén. Y la familia con una característica particular, que es la familia peregrina. Amén. Extranjeros. Familia que camina por tierras extrañas. Y vamos a ir viendo cómo poco a poco Dios nos va mostrando diferentes cosas. Si tú te recuerdas, hermano, ayúdame ahí en Mateo 1:1, por favor. Esto solamente es como una mera introducción, una referencia. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesús. Me espero para que todos lo tengamos. Ayuda con la escuelita infantil. Se despertó el hermano Karim. ¿Ven? Mateo 1:1 solamente es como referencia, como introducción. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? Y el versículo 2, ¿cómo dice, hermano? Hasta ahí. Aquí Mateo, recordemos un poquito, hermano, el libro de Mateo, su enfoque principal del Evangelio según San Mateo es mostrar a Jesús como el Mesías. Mateo se enfoca mucho en las promesas que Jesús había cumplido. Mateo se enfoca mucho en el Antiguo Testamento. Se enfoca mucho en el Antiguo Testamento, en el cumplimiento de las promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Amén. Pueden sentarse, hermano.
Soy malísimo para entender indirectas. Bueno, y antes de continuar con el tema, hermano, déjenme acomodar tantito esto. Amén. Que la paz del Señor sea en esta casa, hermanos. Amén. Muchas gracias por la bendición de poder abrir su casa. De igual manera, yo sé que Dios traerá futuras bendiciones. Amén. Entonces, hermano, el libro de Mateo habla sobre el Antiguo Testamento, cómo Jesús viene y va dando cumplimiento a las diferentes profecías, a las diferentes... va cumpliendo pues la palabra del Señor. Y se me hace un poco curioso cómo Mateo empieza con la genealogía de Jesús, diciendo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y a partir del versículo 2, empieza con la genealogía a partir de ¿quién? De Abraham. Me parece un poquito curioso cómo no va más atrás, sino que se enfoca en Abraham. Entonces, para desarrollar este tema, hermano, quisiera como enfocarme un poquito en Abraham. ¿Y por qué quizás Mateo se enfoca en Abraham? ¿Y por qué para el pueblo judío Abraham era como un parteaguas? Si tú te recuerdas mucho de los fariseos cuando peleaban con Jesús, nosotros tenemos como padre a Abraham. ¿Y qué Jesús les decía? Si hasta debajo de las piedras hay hijos de Abraham. Ustedes son hijos del otro, ¿verdad? Entonces así mismo Jesús empieza Mateo empieza su evangelio hablándonos sobre de dónde viene Jesús, y es de cierta manera como si dijera Jesús, familia de David, familia de Abraham. Y siendo que en Abraham, hermano, en Génesis 12:2, acompáñame por favor, Génesis 12:2. Génesis 12:2. Da una promesa de parte del Padre hacia Abraham, hacia la vida de Abraham. Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las ¿qué? Las familias de la Las tierra. familias de la tierra. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Por ello, hermano, me resultó un poco interesante el analizar quizás un poco la relación que tiene Jesús, cómo es que íbamos a recibir bendición por medio de Abraham. ¿Qué Dios quiere hablarnos hoy sobre la familia? Y te hablo de la familia como la familia en la carne, como la iglesia que somos, y la familia en Cristo Jesús, la familia espiritual. Acompáñame un poquito atrás, Génesis 11:27. Amén. Génesis 11:27. Discúlpame si me tardo un poquito. 11:27. Dice: los descendientes de Taré. Dice: estas son las genealogías de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor,
y Aram. Amén. Y Aram engendró a Lot, y murió Aram antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Abraham. Ahora sí, como los niños cuando leen, ¿verdad? ¿Qué entendimos? A ver, ¿qué entendimos? ¿Quién tomó la decisión, hermano, de sacar a Abraham de Ur de los Caldeos? Dios. ¿Por medio de quién? De Taré. En un inicio, la idea de ir a Canaán es por medio de Taré, el papá. En el contexto que queremos visualizar, que queremos analizar, hermano, de la familia, podemos mirar aquí una familia, la familia de Abraham, una familia integrada por papá, Taré, 3 hijos, ¿que era quién? Abraham, Nacor y Harán, y 3 nietos. ¿Quiénes son? Lot, Milca, y por ahí se menciona a Isca, y la esposa de Abraham, Sarai. Total, 8 miembros. Llega un momento en que Taré, el papá, toma a su familia, pero no a toda la familia. Toma a Abraham, a Sarai y a Lot. El papá toma la decisión, quizás por inspiración de Dios, como dice el hermano Porfis, quizás por inspiración de Dios. Es Dios quien va marcando el rumbo. Hermano, lo más tremendo es que no conocían de Dios. Venían de Ur de los Caldeos. Y ahorita vamos a ver quiénes eran los caldeos. Taré toma la decisión de salir con Abraham, Sarai y Lot. ¿Para dónde? Para Canaán, rumbo a Canaán. Si quieres, es una familia, si quieres, inconversa, pagana hasta cierto punto, una familia con costumbres propias de los caldeos. Y Mateo nos dice: Jesús es familia de Abraham, desciende de Abraham. Caldeos, ¿quiénes son los caldeos, hermano? Los caldeos son una tribu semítica. ¿Y qué quiere decir esto? Que son hijos de Sem. ¿Recuerdas a Noé? ¿Cuántos hijos tuvo? 3. Sem, Cam y Jafet. Pues Jafet. Esta tribu de Ur de los Caldeos descendía de Sem, el hijo mayor de Noé. ¿Y por qué te menciono todo esto, hermano? Ahorita lo vamos a ver cómo una familia, en ese tiempo, cómo una familia se distribuyó por toda la tierra, y en base a las decisiones de esa familia, y en base a las decisiones de las personas individuales, se genera o una división o una unión. Y la división, por ejemplo, a grosso modo, te la digo, a grosso modo, la división entre Cam y sus demás hermanos ahorita es la guerra que está ahorita en Israel. Entre los descendientes también de Abraham, Ismael e Isaac, hay guerra también entre esos descendientes. ¿Vale? Pero no nos adelantemos. Los caldeos son una tribu que desciende de Sem, hijo primogénito de Noé, que se asentó en la parte meridional de Mesopotamia. Empezaron en Mesopotamia, la región de Caldea, que correspondía con la Baja Mesopotamia y el delta de los ríos Tigris y Éufrates. Su origen es desconocido, pero se cree que están relacionados con los arameos, por su tipo de lengua. ¿Ven? Hoy en día la región Caldea, de donde estaba Ur, de donde salió Abraham, de donde Dios sacó a Abraham, hermano, es Irak. Es Irak. ¿Qué más eran los caldeos? Hermano, los caldeos eran conocidos por sus habilidades de astronomía, astrología y un poco de matemáticas. Los caldeos se supone que son los que crean el zodiaco, Piscis, Génesis.
Todos esos. Para que veas que no me lo sé. Géminis. Para que veas que no me lo sé. Eso. Mi hermano Lalo sí sabe. Pero los caldeos son los que empiezan con todo esto. Los caldeos son los que miran, ponen sus ojos en el cielo y empiezan a analizar las estrellas y demás de una manera quizás no correspondiente a la manera que Dios ordena. ¿Ven? De todo este contexto cultural, de todo este contexto social que son los caldeos, Dios decide tomar a una familia. Y me gustaría hacer el paralelismo que de repente nuestras familias, no sé cómo sea nuestra familia, por ejemplo mi familia, de cierta manera estábamos perdidos, hermano. Estábamos perdidos éramos católicos, pero de esos católicos que pues no van cada Navidad a la misa de fin de año, a que bendigan la cruz y así, y nada más. Y cómo Dios toma la decisión de tomar a una familia por medio de las decisiones de inicio, te lo repito, de inicio por el papá, y sin conocer de Dios. Y sin conocer de Dios, el papá ya estaba encaminando a Abraham hacia donde Dios lo quería llevar. Así es. Porque la misma palabra dice, toda institución es puesta por Dios. Y ahí van los papás. De cierta manera, hermano, los papás, conozcan o no conozcan de Dios, son puestos por Dios. Dime tú que tener un hijo no es una bendición dada por Dios, y la Biblia dice que son como flechas, saetas, que el Padre va a acumular. Herencia de Jehová son los hijos. Todos aquellos que son padres, son mamás, son herencia de, que se están dando la herencia de Jehová. Amén. Entonces, hermano, el padre de Abraham, Taré, es el que decide de salir de Canaán, de Ur, con su familia, pero no toda la familia. Aún con padres inconversos, Dios tiene un plan, hermano. La voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas. Y más adelantito vamos a ver cómo Dios tenía en sí un plan con Abraham. Y los demás que le rodearon eran instrumentos, eran herramientas y demás. ¿Cuántos hijos primogénitos no son los primeros en llegar al Evangelio? ¿O cuántos hijos menores? ¿En cuántas familias los hijos son los primeritos en llegar al Evangelio? Y de ahí Dios los usa, los utiliza y demás para jalar a las demás familias. Cada lunes, hermano, nos reunimos en MIT para orar por las familias. Tenemos que seguir orando, hermano, por las familias. Por los hermanos, por las hermanas, por los sobrinos. Tenemos que seguir orando y orando por nuestra familia. Amén. ¿Amén? Génesis 12:1, hermano. Ya lo teníamos ahí, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí de cierta manera Dios le está diciendo: Abraham, yo necesito que te apartes de tus papás, necesito que te apartes de la influencia de los caldeos, necesito que salgas, que dejes, dice Pedro, la vana manera de vivir que heredaste de nuestros padres, y que de eso nos salvó Jesús. Ahorita analiza cuántas cosas vanas no hemos heredado de nuestros padres, costumbres, hábitos, gestos. Dios quiere quitarnos todo eso. Hermano, ahorita, no sé si mi papá vaya a ver el video, pero hermano, de repente yo hago gestos y caras que digo, ya, soy mi papá. ¿Verdad? De todas las cosas malas que hemos heredado de nuestros padres, es que Dios nos quiere quitar y Dios nos quiere salvar. Que sea el Espíritu Santo diciéndote: hay que cambiar esto. Porque, hermano, por mucho que se plante aquí cualquier hermano y te diga: hermano, yo creo que tienes que cambiar eso, si tú no lo recibes de parte de Dios, y si Dios mismo no te lo dice, no va a cambiar.
Y el Evangelio, y el tema de hoy, y lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas, es cambiarnos, nuestra manera de comportarnos. Porque como dice el versículo que leímos, como extranjeros, aléjense de las cosas que van en contra de lo que enriquece, de lo que edifica el espíritu. Es como si nos dijeran, acuérdense que nada más van a estar aquí un tiempo, pórtense bien. Venía yo platicando con mi esposa y le decía, es como los papás cuando te llevan a la casa de los hermanos de las Américas y le dicen, te comportas, te portas bien. Así, cualquier invitado, ¿no? Cualquier invitado, sí o no, así los papás, y te comportas, y hacías algo mal o movías algo y la mirada de los papás, ¿no? Y ya con eso bastaba para que estuvieras quieto. Es parecido a lo que Pedro nos está diciendo, hermanos, como extranjeros, como acuérdense que vamos de aquí de paso, vamos rápido en esta vida, comportémonos como es digno del Señor. Recordemos que somos peregrinos, no hagamos raíces aquí. Si Dios nos da una casa, un coche, bienes materiales, está bien, no está peleado, pero no nos aferremos. Amén. Utilicemos todo lo que Dios nos da para ser de bendición para los demás. Hoy los hermanos utilizaron su casa para bendecir este momento, para poder dar culto al Señor. Amén. Y como iglesia, hermano, igual vamos como familia peregrina, ahorita de momento. Vamos de una casa en otra casa y dime tú si no es de bendición. Amén. Ahora ya conozco las Américas. No las conocía. Yo escuchaba, allá por las Américas. Y Está bien lejos. no, pues, quién sabe dónde sea, pero ya puedo decir, yo ya sé dónde. Amén. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios está buscando esta parte, déjame decirlo así, de santificación en Abraham. Dios llama a Abraham para santificarlo. ¿Qué es santificarlo? Irlo apartando de cosas que no edifican, irlo apartando, irlo consagrando. Sal de tu tierra y de tu parentela porque yo te voy a llevar a otro lugar, a donde quiero que estés conmigo. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Hermano, cuando Dios toma nuestras vidas somos bendición. Es complicado, es difícil y es hasta contradictorio que un cristiano no sea de bendición. En todo lugar, alguien que conoce de Dios tiene que ser bendición por naturaleza, por naturalidad. Así En su trabajo, de manera natural, es que ese trabajador sí cumple. Es que ese compañero trabaja bien, por naturalidad. Y no es nada forzado, en verdad, hermano. Cuando uno se abandona en los brazos de Dios y deja que el Espíritu Santo guíe cada decisión, hermano, hasta en el trabajo te ayuda. Hasta en el trabajo nos ayuda. Y en cada decisión. Hermano, hace tiempo yo leí un libro, no recuerdo el nombre del libro, te lo voy a investigar, después te lo paso, donde era un ingeniero y hablaba de cómo el Espíritu Santo aún en su trabajo le ayudaba. Había una avería en una máquina, no recuerdo, había que acomodar unas rejillas, no sé cómo, y la ingeniería, los estudios y la lógica decían que dicha pieza se tenía que ordenar de cierta manera, pero que a este ingeniero cristiano, el Espíritu Santo, de cierta manera, le decía, ponla al revés. Y puso la pieza al revés y que la máquina funcionó. Puede que sea muy burdo, hermano, pero en ese tipo de decisiones Dios puede ayudarnos. Dios puede ayudarnos. Y pone tú que a lo mejor no era la decisión final, porque después se tenía que arreglar como tal bien la maquinaria y demás, pero de momento el trabajo salió adelante. Amén. Y así es, hermano, de verdad los invito, y también a mí mismo, a irnos abandonando cada vez más y más y más a Dios. Cada vez menos nosotros, menos nuestras decisiones, cada vez menos el que yo quiero, yo anhelo, yo sueño, yo deseo, y más el de yo ya le conté a Dios lo que yo quiero, lo que yo deseo. Buscaré primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura. Todo lo demás, y yo soy testigo de que eso es real, hermano.
el día, tú sabes, como joven, en dado momento estás buscando a las hermanas y buscas y te dicen, mira, hermano, yo me cansé. ¿Ya viste cómo soy yo para entender directas? Yo me cansé, hermano. Yo dije, es que yo no soy bueno para esto, yo me abandono a Dios. Y en ese tiempo a mí me dieron un grupito de jóvenes. Yo me dediqué, yo le dije al Señor, si tú me vas a dar a alguien que sean, y puse requisitos mínimos, hermano, tampoco me puse así de, sí, no, muy exigente, ¿no? Y que Dios me bendijo mucho, ¿verdad? Me dio más de lo que pedí, mucho más. Amén. Solamente me acuerdo que le dije, Señor, que te ame más de lo que me va a amar a mí, que te sirva y que su familia también te sirva. Y con eso, hermano, y yo me enfoqué, de verdad me enfoqué, dije ya, fuera pensamientos, ya me enfoco en jóvenes, qué hay que hacer en jóvenes, el grupo y demás, hermano, a la semana se apareció delante de mí. De verdad, hermano, soy testigo de que cuando nos abandonamos a Dios, Dios en su momento, Dios en su tiempo, como dice que es Eclesiastés, Proverbios, Dios en su tiempo todo lo hizo hermoso, perfecto. Amén. Bendeciré, continúa versículo 3, 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, como familia, o incluso como individuos, cuando alguien se levanta en contra nuestra, hermano, en contra tuya, es el mismo proceso, abandonarte a Dios. Y de verdad Dios da el pago a quien corresponde. Suya es la venganza. Amén. Si algo pretende levantarse en contra de tu familia, hermano, es momento de orar, unirse, y Dios va a hacer la obra. Amén. Dios es el que da la retribución. Muchas de las veces ni siquiera está en nosotros el poder, porque luego muchas veces te hacen cosas, hermano, y te quedas con la frustración y dices, es que cómo es posible, y es que esto, es que es mi propia familia, y es que esto, y sereno, moreno. Ahí es donde nos tenemos que abandonar más y más a Dios. Y ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas son las que nos están llevando como hijos de Dios, hermano, a irnos abandonando más y más a Dios. Y hasta que no lo vivamos, hasta que no estemos en el momento donde sí podemos soltar el golpe, es donde ahí vamos a decir, híjole, es que Dios no yo. Donde ya estamos para dar la cachetada, o ya estamos para dar el golpe, o donde ya cuestiones de la vida nos puso en donde ahora nosotros estamos arriba, el poder de Dios, el Espíritu Santo es el que te dice, aquí es donde demuestras quién eres, y aquí es donde demuestras quién guía tu vida. Este es el momento donde demuestras a quién quieres servir, a Dios o al mundo. En algunas Biblias, hermano, estos versículos que acabamos de leer de Génesis 12 están en rojo. No sé si tu Biblia sea así. En algunas están en rojo. ¿Por qué? Porque es de cierta manera una profecía referente a Jesús, o da un vistazo, un chispazo de lo que Jesús iba a venir a hacer en un futuro. Y de cierta manera ahorita vamos a ver cómo se cierra un círculo curioso. Ahí lo vamos a ver con Abraham y Jesús. Hablando un poquito más sobre Abraham, en el capítulo 12, hermano, está el llamado de Dios hacia Abraham. Está donde Dios lleva de manera en proceso a Abraham rumbo a Canaán. En el mismo capítulo 12 está Abraham, donde baja a Egipto por el hambre que había en la tierra. Y está también esta parte en el capítulo 13, donde Abraham y Lot se separan. Acompáñame a Génesis 13, versículo 14. Génesis 13, versículo 14. Amén.
Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Hasta ahí, hermano. En la familia de Abraham, con su sobrino, que de cierta manera adoptó, porque su padre, el padre de Lot, había muerto, lo toma Abraham. Entre los pastores, entre las familias, digamos, hubo problemas. Y esos problemas llegaron al momento de que Abraham sabiamente le dijo: ¿sabes qué? Tú decides hacia dónde vas, ¿sí recuerdas? Y hacia el lado donde tú digas, yo voy para el contrario. Y dice Lot: yo voy a la ciudad. ¿A dónde? Sodoma. Y Abraham dice: ok, yo voy al valle de tal. De cierta manera sigue la separación, sigue la santificación, sigue la purificación en la vida de Abraham por parte de Dios, porque le sigue quitando cosas de su vida pasada. Sigue quitando, pues sí, cosas, hábitos, cosas que le recordaban su vida pasada en Ur de los Caldeos. Y continúa Dios limpiando cada vez más y más y más a Abraham. Llega el momento en que se separan Abraham y Lot, y en ese momento intercede Dios. Bueno, habla Dios con Abraham y le dice: ahora, de cierta manera, déjame parafrasear, ahora que ya estás totalmente solo, ahora que ya estás totalmente apartado, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y le da bendición a Abraham. Ahora que me has obedecido, que has seguido el proceso, que has dejado cosas, alza y mira todo lo que tengo para ti. Y no solo para ti, para tu descendencia. Y haré tu descendencia, versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Jehová. Y vemos que de cierta manera Dios ya le dijo a Abraham: te voy a dar una tierra, te voy a dar unos terrenos, digamos así. Pero Abraham seguía levantando tiendas y poniendo tiendas. Abraham seguía siendo peregrino, moviéndose de un lugar a otro. Hermano, la bendición que Dios nos da no depende de si estamos fijos o no. Dios bendice cuando quiera bendecir. Amén. Dios bendice cuando Él quiera bendecir. Y en el momento en que Él quiera bendecir, a Dios nada lo limita. Te decía yo en prédicas pasadas, hacemos una cajita y ahí queremos meter a Dios. Es que no, es que Dios es así, 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 así. De cierta manera, a lo mejor Abraham ya había tenido un encuentro ahí con Dios, pero Abraham no lo conocía, ¿no? Y vamos a ver por qué Abraham es el padre de la fe. Porque imagínate el contexto, hermano: una familia inconversa, una familia que adora no sé a qué Dios, una familia que está: ay, voy a ver hoy mi zodiaco, a ver qué me dice. Una familia que consulta que el tarot y que demás, y que de repente a un miembro se le presente una voz y diga: sal de tu tierra y tu parentela. Y la Biblia no dice: es que Señor, ¿cómo? Como en Mateo, ¿cómo conoceré que esto será cierto? Que pedían señal. A Abraham en la Biblia no dice que haya contestado así. Abraham simplemente agarraba sus cosas, se iba y vámonos. Yo no sé qué explicación le daba a la esposa. Es que oí una voz y me dijo: sal de tu tierra, de tu país. No lo sé, no sé cómo haya sido eso. Solo sé que la Biblia simplemente dice que Abraham obedecía
agarraba su tienda, agarraba sus cosas y vámonos. Y andaba de un lugar a otro. De Ur de los Caldeos se fueron a Arán. De Arán fueron rumbo más a Mamre y de ahí rumbo a Canaán. Si tú ves el mapita, hermano, ese recorrido que hicieron, hermano, es un poco como subir, porque está, digamos que aquí está el desierto y acá están las ciudades y demás. El recorrido que Abraham hizo fue subir y luego bajar para no atravesar el desierto. Es un camino largo, muy largo, dice hermano. Es un camino muy largo que recorrer en obediencia a Dios. Entonces, de cierta manera, cuando se separa Abraham de Lot, ya Dios le dice: ahora que ya estás más separado, ya que estás más conmigo, alza tus ojos, yo te voy a bendecir. Recorre la tierra, camínala a lo largo y a lo ancho, y la daré a ti, a tus descendientes. Y todavía le dice: y si alguno puede contar los granos de la arena, van a poder contar tu descendencia. En el capítulo 14, hermano, de Génesis, Abraham libera a Lot. Y se da esta pelea, ¿recuerdas? No abundo mucho en los detalles. Hay una guerra entre reyes, capturan a Lot, uno de los siervos escapa y va con Abraham. Abraham, capturaron a tu sobrino Lot. Abraham toma a los suyos y vamos a la batalla, ¿no? Va y libera a Lot. Estaban separados, pero no dejaban de ser familia. Estaban separados, pero no hay que dejar de orar por ellos. Amén. Estaban lejos. Habían tomado la decisión de separarse, pero el lazo familiar ahí seguía. Y estaba la promesa de Dios a Abraham de decirle: de tu descendencia. Quién sabe si pasaba por la mente de Abraham decir: es que Lot también es mi familia, de cierta manera es descendencia de Abraham. Bueno, pero ese es el corazón, el carácter de Abraham, de ir por su sobrino, porque de cierta manera Tarek lo había puesto a cargo de él y no dejaba la responsabilidad. En el capítulo 14, hermano, libera a Lot, y cuando viene de regreso, hermano, 14, versículo 17, ¿cómo dice el título ahí de tu Biblia? Melquisedec bendice a Abraham. Versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey ¿de quién? De Sodoma, porque habían atacado a Sodoma, y ahí fue donde se llevaron a Lot. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí analicemos esta situación. Rescata a Lot y de regreso le sale al encuentro. ¿Quién sale al encuentro primero? El rey de Sodoma, el rey de la ciudad que más adelantito Dios iba a destruir. De cierta manera, este rey representa lo malo. Deuteronomio 28, la muerte, lo malo. Y después dice, sale ¿quién? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Aquí dato curioso: en el Antiguo Testamento, hermano, son muy pocos, contados, los que pueden ejercer el oficio de rey y el oficio de sacerdote. Este Melquisedec era rey y sacerdote. No sacerdote, no era sumo sacerdote, era sacerdote del Dios Altísimo. De cierta manera, delante de Abraham se puso el bien y se puso el mal. Como familias, como varones, como mujeres, va a llegar un momento en tu vida en que se te va a presentar el bien y se te va a presentar el mal, si no es que ya pasó. No pueden pasar varias cosas. Cada uno debe de decidir
he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Si escoges la muerte, las consecuencias son estas. Si escoges la vida, las consecuencias, las bendiciones son estas. Delante de Abraham estaba Melquisedec y estaba el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma, como queriendo congraciarse, versículo 19, bueno, está hablando de Melquisedec, y le bendijo. Melquisedec bendice a Abraham y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién era Melquisedec que le dio identidad ahí a Abraham? Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ahí ya le dijo: Abraham, tú eres del Dios Altísimo, como él recuerda, ¿verdad? Me suena el Espíritu Santo: hey, tú eres de Dios. Me suena ahí tipo Espíritu Santo diciéndonos: hey, tú eres hijo de Dios, tú eres cristiano, tú eres bendición. Hey, Abraham, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Y qué respondió Abraham? Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Ahí Abraham ya estaba firme, hermano. Yo ya alcé mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escor y Mamre, los cuales tomarán su parte. De cierta manera, a Abraham se le presentó el bien y el mal. Y a nosotros como familia, en las decisiones, como individuos, se nos va a presentar: oye, ¿hacemos esto o no lo hacemos? ¿Ayudamos o no ayudamos? ¿Aportamos o no aportamos? ¿Aportamos o ignoramos? Y ahí cada uno va a tomar la decisión. Y esa decisión queda entre ti y Dios. Amén, así sea. Entre mujer, esposo y Dios. Y ahí va a quedar. Y en base a esa decisión va a ser el camino que cada uno de nosotros tome. Otra, se me vino a la mente Ananías y Zafira. La decisión que tenían ellos. Estaban en la iglesia, en la primera iglesia, donde el Espíritu Santo estaba fuertísimo. No digo que ahorita no lo esté, pero el Espíritu Santo estaba fresco, donde el Espíritu Santo inspiraba temor en las personas. ¿Y a qué me refiero con eso? De que tenían miedo de fallarle, miedo de... Y Ananías y Zafira tomaron la decisión: oye, ya vendimos este terreno. ¿Les decimos que en tanto? Sí, digamos que no. Y lo demás lo guardamos por cualquier cosa. Pedro, vendimos el terreno, te traemos esto, mira. Lo damos todo de corazón para la iglesia. Ay, hermano, no es que engañaran a Pedro, ¿verdad? No me estás engañando a mí, estás engañando al Espíritu Santo. ¿Te imaginas la conexión, hermano, que tenía Pedro con el Espíritu Santo? De identificar así: este está mintiendo. ¿Te imaginas el poder del Espíritu Santo, que en ese momento cae muerto Ananías? Y después su esposa, ¿verdad? Como de repente sale un video ahí, ¿no? Dice: cosas a las que sí les tengo temor, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, es de miedo, hermano. Porque de repente uno analiza así toda su vida: híjole, ya habré dicho algo en contra del Espíritu Santo. Ya me habré burlado de algo del Espíritu Santo, porque dice que eso no es
perdonado. Entonces, hermano, delante de Abraham se presentaron el bien y el mal. Abraham ya tenía firme su identidad. Yo ya alcé mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no voy a tomar nada de ti. Para que no digas al rato, es que yo le ayudé, yo lo bendije. De cierta manera, hermano, ahorita lo miro, de cierta manera ya estaba perfilado el rey de Sodoma a morir. Hermano, ¿tú crees que Dios hubiera hecho alguna consecuentado quizás un poco al rey de Sodoma por el simple hecho de haber ayudado a Abraham? ¿Cómo quería Dios, el padre Abraham? Hermano, se le presentó tantas veces, lo tomó de una familia inconversa, lo rescató, lo santificó, lo ayudó, le dio un hijo, le dio una descendencia, lo bendijo con la grosura de la tierra, le dio tierras, lo amó, y todavía dice cuando estaba en el desierto que se presentan los 3 varones, se le dice, no, encubriré yo lo que voy a hacer a mi siervo Abraham. Y le cuenta, Abraham, va a pasar esto. Y Abraham entra, pues, para que veamos la relación de Abraham con Dios, y Señor, perdóname, y si hubiera 50, y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 10. Y ahí está Dios con toda paciencia diciéndole, por amor a los 40, no, por amor a los 30, no, por amor. Yo creo que si el rey de Sodoma hubiera ayudado un poco a Abraham, quizás Dios hubiera tenido no un obstáculo, sino una razón para no destruir Sodoma. Pero desde ese momento yo creo que Abraham ya estaba siendo guiado de parte de Dios totalmente y diciendo, de parte de ti no voy a tomar nada. De parte de algo que no sea Dios no debemos tomar nada. No debemos tomar nada. Amén. Amén, amén. Acompáñame, por favor, a Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Amén. Hebreos 11. El capítulo de Hebreos 11, ¿cómo es conocido, hermano? La fe. La galería de la fe, ¿verdad? Dice. Amén. La fe. Los superhéroes de la fe. Y inicia el capítulo 11 definiendo qué es la fe, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, nosotros luego somos de que no damos ni un paso sin guarache. Dice, ¿verdad? Y aquí Abraham, hermano, él dejó tierra, dejó familia y no sabía a dónde iba. Estaba con la incertidumbre y por eso yo creo que se le atañe el padre de la fe. Tuvo fe. ¿Cómo tuvo fe Abraham, hermano? Porque para obedecer a Dios de esa manera, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Obediencia, quiero más que sacrificio. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe Abraham salió. Me recuerda un poco a Pablo diciendo, ya construí todo esto, pero todo esto lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y la esperanza que tenemos delante, dice Pedro, para una herencia incorruptible, apuntando siempre hacia el futuro, siempre hacia lo que viene, porque en nuestro futuro está Dios, y todo lo que viene de parte de Dios es lo que vamos a recibir. Y como personas en este mundo, no podemos aferrarnos a algo que ya pasó. No podemos aferrarnos a algo que ya expiró. Tenemos que ir más adelante, adelante, adelante con Dios. Con Dios es sí y amén. Las promesas de Dios en Él son sí y amén. Para el cumplimiento de esas promesas en nosotros, en nuestras vidas. Tenemos que siempre ir más adelante, adelante, hermano. Si ahorita te sientes estancado, ora a Dios. Si ahorita sientes que no has crecido, que no hemos crecido, oremos a Dios y que Dios nos siga dando crecimiento. Porque con Dios siempre podemos estar más cerca. Con Dios siempre podemos dar un paso más de obediencia. Y mucho más si damos uno y damos como 4 para atrás. Y damos 3 y damos otro para atrás. Pues como no nos quedan pasitos para acercarnos más a Dios. Como dice Rafita, esa alabanza que dicen, nadie está tan cerca de Dios que no pueda acercarse un poco más. Siempre podemos acercarnos un poco más y meter a Dios en más cosas de nuestra vida, hermano. Si tú identificas ahorita una fase de tu vida en donde no has metido a Dios, donde no has orado por eso, de una vez es tiempo de, en una totalidad, de entregarnos cada vez más y más a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo ya casi se acaba. Yo no te digo 10 años, 1 año, 5 años, 30 años, 50, yo no sé, hermano. Yo solo sé que ya pronto. Así como están las cosas, hermano, ya pronto. Amén. Y otra exhortación que también es para mi vida es que nuestro amor no se enfríe por la maldad de los de allá afuera. Hermano, nos hacen cosas y nos vamos enfriando, nos vamos endureciendo. Y cuando llegamos a la iglesia estamos duros como piedra, hermano. Y lo digo por mí, más en directa, lo digo por mí. Venimos ya apretados de todo lo que hicimos en la semana, de todo lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, cómo nos vimos, se nos atravesaron, nos dijeron, nos gritaron. Y por eso dice la misma palabra, en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Por la maldad de los que están allá afuera. E incluso por el aumento de la maldad de quienes pudieran infiltrarse en las iglesias. Que nuestro amor no se enfríe. El amor a servir a Dios por medio de los hermanos. El amor a leer. Hermano, un cafecito y te agarras tu Biblia en la tardecita. Y es una cita, es algo íntimo con Dios. Siempre debemos estar buscando más y más y más acercarnos a Dios. Y Dios es el que nos va a decir, ok, ahora vamos a trabajar esto. Hermano, hace tiempo yo tenía una compañera de trabajo donde yo sentía que íbamos bien, iba platicando de Dios y demás. Hermano, cuando me toqué el tema de la niñez, ya no quiso saber nada. Ya no quiso saber nada. Y dije, es que Dios a lo mejor tienes algunas cosas de la niñez y demás, y Dios te quiere sanar. Pero si tu herida está podrida por dentro, ¿qué hace Dios? Pues te vuelve a abrir y te limpia desde adentro. Y ahí ella fue donde decía, ya no quiso. Yo no sé qué pasó en su niñez, yo no sé. Pero tenemos que estar dispuestos a ir delante de Dios y decirle, Señor, tengo esta cicatriz y no va sanada. Superficialmente está sanada, pero por dentro está supurando. Y tenemos que ir con Dios y, hermano, poner las cartas sobre la mesa. Señor, estoy así. Señor, Dios no puede ser burlado, dice la Biblia.
Y Dios ya sabe todo lo que cada uno de nosotros trae. Ir con Dios, ser sincero, ser íntegro. Señor, ¿sabes qué? Ya delante de ti estoy, Señor, como dice el Salmo, delante de ti está mi alma desnuda. Tú sabes todo lo que soy. Ya, hasta aquí, Señor. Por favor, ayúdame. Y ponemos las cartas, ponemos todos los asuntos delante de Dios. Y ahí es donde nos va a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar por esto y hacemos esto. Y casi siempre, hermano, casi siempre, perdona. Perdona. ¿A quién tenemos que perdonar? Y todo es con el afán o con la premisa de que somos extranjeros. Vamos de paso, hermano. Se nos hacen largos 80, 70 años. Imagínate los que vivían en Matusalén, 969. Imagínate aguantar a tu familia 900 años. Imagínate tener 500 años y seguir orando por el hijo que no quiere seguir de Dios. Imagínate, vamos de rápido, vamos de paso en esta vida. Y aún no quiere decir que todos lleguemos a la verdad. Dios sabe cómo y cuándo nos llama. Amén. Dios sabe cuándo y cómo nos llama. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. El padre de la fe obedeció. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Aún Sara era ejemplo de la fe. Aún esa mujer era ejemplo de la fe. Y si juntas a los dos hermanos, yo creo que ese matrimonio era fuertísimo. Los dos ejemplos de la fe para toda la humanidad actualmente, Abraham y Sara. Y ahí una vez más, no va el hombre solo, tiene su ayuda. Y no es que uno sea más no, es parejo, los dos. Y aquí pareciera que los dos tienen el mismo nivel de fe. Porque Saraí, antes de que le cambiaran el nombre, Saraí, Dios me dijo esto, y no se diga más. Vámonos. Porque no se ve en la Biblia, no, Abraham, espérate, no es que aquí estamos cerquita, aquí nos conviene, Abraham. No se lee eso. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese uno ya casi muerto, el hijo de Abraham, Isaac, donde le dice Dios, dame a tu unigénito. Yo creo que por eso aquí dice, y uno ya casi muerto, salieron como estrellas del cielo en la multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermano, hay de repente los memes cristianos que dicen, tú llegando al cielo, ¿cómo dice? Como que te cuesta soltar algo, ¿no? Y dice, imagínate cuando estés delante de Abraham que soltó a su hijo. ¿Cómo le cuentas a Abraham que te costó soltar a la incircuncisa? ¿Cómo le cuentas a Abraham que te costó soltar, no sé, el carro? Que te costó soltar la casa, que te costó soltar, si Abraham lo dio a su único. Y le decía yo a mi esposa, es que
¿Qué nivel de fe? Porque uno dice, uno ora y recibe a lo mejor una cosa de Dios, y luego ya cuando lo recibe dice, ¿y si sí, no es de Dios? ¿Y si sí es de Dios? Y empieza la mente a maquinar, y es que no sé, es que sí, es que no sé. Cuando de repente pareciera contradictorio, pero Abraham recibió a su hijo y luego se lo pidió. Digo, cualquiera otro hubiera dicho, no, Dios me lo dio, este que me lo está pidiendo no ha de ser Dios. Pero no, ahí está la palabra, Job, Dios da y Dios quita. Amén. Amén. Entonces imagínate el nivel de confianza que Abraham tenía en Dios, el nivel de abandono que Abraham tenía ya, de abandonarse a la voluntad de Dios, de decir, si tú me lo diste, amén, y si tú me lo estás pidiendo, amén. Pero también el nivel de fe, le decía a mi esposa, el nivel de fe de Abraham cuando va con sus siervos y su hijo le dice, veo todo menos al cordero, al carnero. ¿Y qué contesta Abraham? Dios proveerá. Eso es fe. Y todavía le dice a sus siervos, quédense aquí con el asno, yo y mi hijo vamos a subir, adoraremos y volveremos. ¿Qué nivel de confianza podemos nosotros llegar a alcanzar en Dios? Porque es el mismo ejemplo. Hermano, Abraham no deja de ser humano, no deja de ser terrenal. Como dice la Biblia, Elías era hombre sujeto a pasiones y oró y logró esto. Es lo mismo con Abraham, era hombre sujeto a pasiones y demás. Y es lo mismo con nosotros, vamos cada vez más y más y más de Dios. Pero ¿cómo se llega a ese proceso, hermano? Leyendo la Biblia, orando, teniendo comunión con Dios, hablando con Él, para que en cuanto oigamos su voz sepamos, este sí es de Dios. ¿Sabes qué? Yo oré por esto, y así específico, y así llegó, entonces sí es de Dios. Pero es un proceso que cada uno de nosotros como familias y como seres individuales vamos a tener que atravesar. Por mucho que yo me esfuerce, yo no puedo echarle así como los puntos a la familia de mi hermano Lalo. Tienen que ser ellos, tienen que ser cada uno de nosotros. No son, como decía, acumulables y compartidos, transferidos, ¿no? Transferibles. Es cada uno, cada familia. Y cada matrimonio Dios lo va llevando por una ruta, hermano. No todos los matrimonios van por la misma ruta. Y esa es la diferencia y lo que nos enriquece como iglesia cristiana. Que cada uno Dios va teniendo su proceso. Cada uno va teniendo su proceso. Y el nivel de familia que podemos llegar a unir, el nivel de unidad que podemos llegar a tener nosotros, hermanos, eso nos va a ayudar mucho. Como iglesia tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, que no haya divisiones. La misma Biblia, si no me equivoco, es Pedro, dice, tengan cuidado de los que dividen y mutilan el cuerpo de Cristo. Como iglesia de Cristo, no dejemos que incluso ninguna raíz de amargura, porque dice que esa raíz de amargura crece y luego ya crece y se manifiesta y luego ya contagia a uno, ya contagia a otro, ya contagia a otro. Tenemos que tener cuidado de eso. Y hasta ahorita Dios nos ha llevado por un camino, hermano, bien hermoso, bien bonito, de aprendizaje, de crecimiento y de disfrute. Si no, están todos los cumpleaños. Si no, lo disfrutamos. Pero también disfrute en Cristo, de saber, hermano, antes de llegar a formar todo esto, de llegar a esta iglesia, hermano, yo estaba con mi esposa y estábamos con el anhelo de servir y demás. Y pues estábamos tomando cursos en otra iglesia porque queríamos unar y demás y demás y demás. Pero había algo como que no cuadraba, algo y demás. Y yo agradezco mucho ahorita delante de Dios y delante de ustedes el apoyo que mi esposa ha tenido. Digo, oye, está esto, ¿nos vamos? Vamos. Y empezamos a servir y ahora servimos de todo. Hay que hacer de todo un poco. Y vemos cómo Dios nos va dando ese crecimiento espiritual, que el mismo Evangelio te dice, ya dejemos de ser niños, dejemos de pensar como niños y vamos cada vez más a la estatura del varón perfecto. Esto no es motivación, no es de superación, no es de tú puedes, échale ganas, tú no.
es de que tenemos un Dios grande Amén. y que Dios nos escogió con un propósito y de que ya tenemos que hacerle caso a ese propósito. Porque como bien dicen, Jesús no estaba jugando, hermano. Jesús no estaba, es que sí, no, es que no, es que... No, hermano, Jesús estaba, el Hijo del Hombre tiene que padecer. Ya estaba Jesús enmudecido como cordero delante de los trasquiladores, de los que matan. Y les dice Jesús todavía a sus discípulos, no tengan miedo de aquel que les puede hacer daño en el cuerpo. Teman al que sí puede matar el alma. ¿Quién es? El Padre, Dios. A Él hay que temer. A Él sí hay que tener reverencia. Y hermano, discúlpame, cuando dicen temor de Dios, para mí es miedo, es temor. De que le fallemos, de que hagamos cosas que no corresponden. Y muchas veces nos sigue valiendo, no nos importa. Es como el hijo, hermano, el hijo al papá. Es ese temor de, si hago esto en papá, es ese temor. Dicen temor reverente, sí, amén, es un temor reverente, pero también es un temor de que Él castiga a quien ama. Es tener miedo de Dios y decir, ¿sabes qué? Ya, mejor alineemos nuestra vida, alineemos nuestra manera de estar, de ser. Porque Dios a quien ama, corrige. Hermano, si tú te portas mal y ya no te corrige ni Dios, ni tu papá, ni tu esposa, ni nada, ya date por perdido. Si todavía hay un ápice de alguien, de tu esposa, del Espíritu Santo, esa vocecita, que no es porque sea chiquita, que te dice, hiciste mal, no te sientes mal, hiciste esto, contestaste así, y no es tu conciencia, es el Espíritu Santo diciéndote, oye, estuvo mal. Entonces hagamos cada vez más caso, más consciente en esta cuestión de que Dios nos escogió con un propósito. No es incluso ni casualidad que estemos hoy aquí ahorita. Dios tiene un propósito como nosotros, como personas, como individuos, como matrimonios y como iglesia. Y como iglesia Dios tiene un propósito con nosotros. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo que esperaban. Por la fe lo hicieron y caminaron. Hermano, una descendencia de miles de millones no se da en una vida. Y yo creo que Abraham tenía la fe, la capacidad de raciocinio, la lógica para decir, eso no lo voy a ver cumplido en mi vida. Y tenía el carácter y la calma y seguir avanzando en Cristo y nunca reclamarle a Dios, es que tú me dijiste, ¿en dónde están toda mi descendencia? ¿En dónde están todos mis hijos? ¿En dónde está toda mi tierra? Es que tú me prometiste unos terrenos. Y luego hay iglesias así, hermano. Pídale para que Dios le dé un terreno. O sea, a lo mejor sí te lo da, pero como Abraham, ¿no? Que ya, no para ti, sino para tus hijos. Y tú no lo ves. O a lo mejor sí. Y todos estos, dice, confesaban que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Podemos hacer muchísimas cosas, dice en la Biblia, y más cosas de las que hizo Jesús, ustedes van a poder hacer. Pero sin aferrarnos a nada de este mundo. A nada, hermano. Mira, es mejor viajar con maleta ligera. Es mejor. Mochila al hombro. En la vida. Mochila al hombro y que tu mochilita no te falte una Biblia. Amén. Que en tu mochila no te falte una Biblia. Y si tienes la bendición de tener una esposa o un esposo, jalar parejo. Jalar parejo hacia Dios. Y que tu matrimonio apunte uno al otro
apunte hacia Jesús. Incluso los que los rodean sean dirigidos hacia Dios. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente, porque los que esto dicen, o sea, los que dicen que son extranjeros y los que dicen que son peregrinos, dice claramente, dan a entender que buscan una patria. Versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada la descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hermano, aquí esto te da a entender que Abraham dijo, ok, mi hijo, Dios va a matar a mi hijo, me lo pidió en sacrificio, pero yo sé que aún de los muertos, dice aquí, aún de los muertos Dios puede hacer cosas, puede levantar, puede resucitar, y aún de los asuntos que parecieran muertos, hermano, de lo que ya dices, esto ya está perdido, aquí ya no hay solución, en esta relación de la familia ya se rompió, aquí ya no, Dios aún ahí puede obrar. Amén. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, sin forma, y el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo. Ahí estaba el Espíritu Santo, en el desorden. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Y dijo Dios, sea la luz, y empezó la separación. A esto son tierras, esto es agua, esto que produzca esto, los cielos que produzcan esto, el agua. Empieza una separación, una división, para poner orden. Muchas veces en la familia es así, hermano. Hay que separar. Cada quien su lugar. Y ya de ahí jalamos para Dios. Hebreos 13:9, hermano, ya casi acabamos. Hebreos 13:9. Ya casi acabamos la introducción, ya ahorita empezamos el tema. Hebreos 13:9. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar en el cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. No se dejen llevar por cosas extrañas que a lo mejor dicen, es que esto suena súper bien, chido. No se dejen llevar por cuestiones, enfoquémonos en el Evangelio, en lo que ya hemos escuchado año tras año tras año y en lo que podemos leer en nuestra Biblia. Aquí el autor de Hebreos nos dice, sean firmes, tengan identidad en Cristo Jesús, no se dejen llevar por cosas que escuchan, sean maduros en Cristo Jesús, sean maduros en el Evangelio, escuchen, escudriñen, analicen, vean. Dios nos dio un cerebro, un raciocinio, una capacidad intelectual. Cada uno lea, sopese y diga, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. No se dejen de llevar. Y luego pone el ejemplo, está hablando en contexto de la iglesia que se está formando en Cristo y al mismo tiempo están ofreciendo sacrificios en el templo. No se dejen llevar por cosas extrañas. Nosotros tenemos, dice aquí, un altar de los que ellos no pueden participar, porque ellos siguen sacrificando ídolos, siguen sacrificando animales, y siguen llevando sangre al templo. Pero dice el autor de Hebreos, eso ya no. Ahora nosotros, versículo 12, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre,
padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Buscamos el porvenir. Tú y yo, hermanos, los que estamos aquí y quienes estén viendo el video, tenemos un porvenir en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y de ahí, ¿quién se la arrebata? Nadie, hermano. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. En ese tiempo estaba en la iglesia, pero seguían dando sacrificios. Hermano, ahorita hay sectas que como sacrifican y sacrifican animalitos. No se dejen llevar por cosas extrañas, hermano. Qué malo sería alguien que conoció el Evangelio y que se deje llevar por uno de esos. O que se deje llevar por cosas que la lectura de los caracoles, que la lectura de las cartas. Hermano, yo tenía un conocido cristiano, que yo supe que cuando se bautizó ayunó 3 días, hermano. Se bautizó, llegaron a la casa esa noche y le pidieron que orara por los alimentos, empezó a orar y le soltaron lenguas, hermano. Tenía una relación fuerte con Dios. Años después, hermano, yo lo vi consultando las cartas. Yo lo vi consultando cartas, hermano. Y en pandemia falleció. ¿Cómo es alguien que conoce esto, que conoce el Evangelio, que conoce el sacrificio de Jesús y todo lo que hemos estado hablando, los atributos de Dios, cómo es Dios, todo lo que estamos hablando, los juegos, el Espíritu Santo, hermano, y cómo de repente en tu corazón tomas la decisión de cerrar tu corazón y ya no recibir nada de Dios? Y de decir, no, esas son puras cosas de no sé qué y no sé qué. Pues es que quizás nunca estuvieron puestos tus ojos realmente en Jesús, en Dios. Estaban puestos en quien se plantaba enfrente. Y ninguno de nosotros pongamos los ojos en quien se planta enfrente. Porque, hermano, en la medida en que yo fallé, quién sabe a cuántos me llevo. Tenemos que todos poner los ojos en Cristo Jesús. Amén. Solo en Cristo Jesús. No, es que el hermano ya supimos lo que hizo, y que no sé qué, y su esposa también. Y muchos por ese tipo de razones se van de la iglesia. Pero en la iglesia hay que venir a buscar de Dios lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Hebreos 13:9. En el 14, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden, porque tales sacrificios se agrada Dios. Y ya para cerrar, hermano, Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Amén. Amén. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra conducta, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y esa debe ser la conducta de nuestro peregrinar en esta vida. Siempre con la ayuda mutua, ayudando a los demás, dejando a un lado aquellas cosas que batallan contra nuestro espíritu.
alma, hermano, que pueden perder nuestra alma, y enfocándonos en Dios, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, amén. Como Gloria a Dios. familias, como individuos. Amén. ¿Por qué? Porque ya viene, Amén. ya casi viene. Te digo, yo no sé cuándo, yo no sé cómo. Como ladrón en la noche, eso sí te puedo decir. Como ladrón en la noche, cuando uno no ya está con la baba acá. Pero así como ladrón en la noche. Y tenemos que estar prestos. Y nada de que cuando venga mi Señor, prepárate. Mi blusa, mi bolsa, la chida, mi tableta, mi Biblia, mi celular, pues si me llaman hasta allá, ya me voy, ahí nos vemos. No, hermano, no hay que agarrar nada. Como un abrir y cerrar de ojos. Vámonos. Y ya estamos allá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, estamos acostados y a lo mejor de repente tomamos conciencia y ¡pum! Ya estamos allá, vestidos. Amén. Gloria a Dios. Vestiduras blancas, hermano. Remojadas en la sangre del Cordero. Ya otro mundo, otra vida. Ya solamente es decir santo, santo, santo. Ya nada, es que la renta, es que la deuda, la hipoteca, el trabajo, la escuela, los niños, la cartulina. Ya nada de eso, hermano. ¿Te imaginas? Ya en total libertad. Primero los muertos en Cristo y después nosotros que quizás estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y donde esté el cuerpo, dice, ahí estará el águila. Tú no tienes que echar brinquitos, hermano, para que puedas subir. No, es Dios quien nos va. Y si ves que tu esposo o tu esposa se empieza a levantar, agárrate, hermano. Agárrate, hermano. Agárrate y dile. Yo en mi casa, acuérdate, yo en mi casa, ¿verdad? ¿Ves la promesa que tenemos, hermana? Y ahorita nos reímos y nada más echamos un vistazo a lo que viene. Y nos reímos y la felicidad, ¿te imaginas la felicidad que vamos a estar allá, hermano? Ya viendo a todos los, al hermano que te caía mal, hermano. Ya te cae bien. Ahí ya te cae bien. Ay, gloria a Dios, qué bueno que estás aquí, hermano. Pero ahí no va a haber. Pero ya no va a haber. Ahí ya ni te vas a fijar en tu hermano, ahí ya vamos a ver directo a Jesús, directo a Dios. Y decir, híjole, qué chiquito estaba yo atrás. ¿Cómo me atoré en esto? Teniendo todo esto, y cómo me atoré en esto, y yo pensaba en esto, y ay, qué tonto era yo. Pero su gracia y su misericordia de Dios, estamos aquí, Cristo Jesús. Amén. Y siendo justificados en Cristo Jesús. Y hermano, aún estando ahí, hermano, híjole, qué tremendo. Aún estando en las bodas, hermano, hay que tener cuidado de cómo nos comportamos y demás. Porque dice que en las bodas hubo uno que no estaba vestido. ¿Y tú cómo entraste? Para afuera. Y ya estaba allá. Y ya estaba allá. Ese tipo dije, no, yo ya la libré. A mí no me importa cómo vengo vestido. Yo no me preparé, pero yo vengo a disfrutarlo. Y se le acercó el ángel y tú qué. Tú ni orabas. ¿Quién eres tú? Apartados de mí, ni siquiera los conozco. Y para afuera. Pero en todo momento, aún ahí, hermano, nos conviene comportarnos. Como te decía al inicio, como cuando vas a la casa de los invitados, a la casa de los hermanos, así te comportas. Nomás es un rato, compórtate, por favor. Somos peregrinos extranjeros.
Compórtate, haz las cosas bien, no rompas nada, no tires nada. Por favor, no me hagas quedar mal. ¿Qué tremendo? ¿Oramos? Oramos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Tú tienes un propósito, Señor, con nosotros como iglesia. Sé, Señor, que nos has llamado poco a poco como familia, Señor. Estamos integrados por familia, Señor, y en la actualidad la familia ha sido muy atacada, Señor, por esta sociedad. Cuando el modelo perfecto de familia, Señor, tú ya lo habías dado. Hoy, Señor, nos ponemos delante de ti como familias, en esas decisiones que hemos tenido que tomar como matrimonio, como individuos también. Porque en Cristo Jesús las familias son benditas. Amén. Gloria a Dios. Y una familia que tiene a Cristo Jesús en el centro es bendición. Y hoy, Señor, queremos que tomes el lugar que te corresponde, Señor. Que tomes tu lugar, Señor. Perdónanos, Señor, si como familias hemos quitado tu lugar y hemos puesto algún otro ídolo, alguna otra cosa, Señor. Perdónanos. Que como matrimonio, Señor, podamos tomarnos de la mano y poner los ojos en Cristo Jesús y caminar hacia ti. Es un tiempo breve, Señor, el que estamos aquí. Amén. Son solo unos años. Parecieran tantos, Señor. Y aún aquí podemos disfrutar tu presencia. Podemos disfrutar tu compañía, Señor. ¿En qué momento dejaremos de ser peregrinos, extranjeros? Hasta que estemos en nuestra tierra, en nuestra patria Amén. celestial. Como iglesia, Señor, yo sé que tú nos miras, Señor, y hoy estamos aquí, Señor. Míranos, por favor, papá. Y te doy muchas gracias, Señor, por las casas que hemos podido habitar para darte culto, Señor. Y yo sé que en su momento, Señor, tú nos darás un lugar donde podamos crecer, ser de bendición a quienes nos rodean, y que los problemas nunca faltarán, Señor, los obstáculos y demás, pero en Cristo Jesús somos siempre más que vencedores. Te amamos, te bendecimos, Señor. Por favor, Señor, míranos el día de hoy. Que sean tus ojos, Señor, sobre nosotros, tu rostro resplandeciendo sobre nosotros, Señor. Sigue bendiciéndonos, por favor, Señor, por medio de tu palabra en el resto de la semana, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, en los corazones de mis hermanos, en mi corazón, Señor. Y que podamos tener un cambio de actitud, un cambio de reacción a cómo reaccionamos, porque tú, Señor, nos lo estás pidiendo. Porque en ti, Señor, podemos ir a más y más y más. Bendícenos todavía, Señor, con tu presencia.